Hola, buenas noches, bienvenidos a Azteca Opinión. Hoy vamos a platicar, después de la entrega del informe presidencial, acerca de lo que sucedió en ese acto en el Congreso de la República y, por supuesto, de qué podemos analizar acerca de este primer año de gobierno de Bernardo Arévalo. Nuestros entrevistados hoy, nuestros analistas invitados son el licenciado Julio Rivera Claverí, el licenciado Mario Polanco. A ambos muchas gracias por estar acá con nosotros para platicar acerca de esto. Licenciado Polanco, ¿cómo ve, para empezar, cómo ve este primer año que ya pasó? Bueno, yo creo que se requiere de bastante tiempo para analizar cada uno de los componentes, así que me referiré a unos pocos. Primero, quiero señalar que el peso que cae sobre el presidente es grande, porque hay que recordar que previo y durante la toma de posesión hubo toda una movilización social, se generó expectativa entre la sociedad. Y el hecho de que haya tenido algunos impedimentos para cumplir con esas expectativas también puede generar algún tipo de frustración, de repente en él mismo, pero también en la población. Creo que, empezando por algunos de los aspectos positivos, hay que reconocer que la economía, sea por inercia, sea porque ya venía creciendo o como sea, pero tuvo un buen resultado este primer año de gobierno de Bernardo. La inflación no tuvo los niveles que han habido en otros países, incluso aunque la población en general sí está sintiendo en su cartera el embate de ese incremento de los precios. Macroeconómicamente la inflación se mide de una manera, pero microeconómicamente está afectando a todos los guatemaltecos. Yo creo que ese aspecto de la economía familiar, yo creo que eso puede constituir un aspecto que no sea tan positivo para el presidente entre la población. Creo que eso él mismo lo debe evaluar y debe establecer algunos mecanismos. Seguramente por eso fue lo del salario mínimo tan elevado. No es la primera vez que es tan elevado. Ya recuerdo que hay que retroceder hasta el tiempo de Portillo, cuando hubo con esos Portillo hubo niveles. un incremento alto, con Álvaro Colón hubo algún otro incremento similar y con Otto Pérez incluso. Estuve analizando eso y... Pero creo que no dio... 10%. No, pero bueno, el hecho es que esa puede ser respuesta a este aspecto económico, pero esperemos que en este 2025 o en años venideros la población empiece a sentir los efectos de esa mejora en la economía, sea a través de nuevos empleos, a través de mejores oportunidades o de que se mantenga la inflación en niveles bajos, pero el hecho es que ahí se mantiene. Pero por otro lado, hay algunos aspectos en los que sí ha habido una situación totalmente anómala y, por ejemplo, es en el ámbito de infraestructura. Ahí creo que ha habido un retroceso grande. Licenciado Rivera, ¿cómo usted analiza esto? Ese primer año. Yo creo que efectivamente la macroeconomía del país es una macroeconomía fuerte, con una moneda sólida, que efectivamente ha venido manejándose desde el 92 de esta manera. Pero creo que el papel fundamental hoy lo juegan las remesas. Las remesas están jugando un papel determinante en la economía guatemalteca familiar, porque en este 2024, 21.500 millones de dólares entraron a las arcas, aproximado de 167.000 millones de quetzales, mucho más que el presupuesto general de la nación, que beneficia a un promedio de 6.8 millones de hogares. Por lo tanto, de alguna manera, esas remesas apoyan y sirven para que la economía se mantenga estable. Comparto con Mario el hecho de que efectivamente la economía familiar sí en estos momentos está siendo muy complicada para muchísimos hogares, y creo que esa sería una parte positiva, pero creo que la parte negativa de este primer año de gobierno, yo veo dos temas que son fundamentales.
El enfrentamiento con el Ministerio Público, que no llega absolutamente a nada, que no deja absolutamente nada, más que una crisis política legal muy complicada y que no es fácilmente solucionable, y la narrativa de la corrupción, que es preferible combatirla a fondo y no hablar tanto, porque al final los resultados, lo que la población necesita son resultados en salud, educación, seguridad y trabajo. Y yo le puedo asegurar con encuestas que el tema de la corrupción no le interesa a la población en general. A nosotros, desde luego que sí, y apoyamos y soportamos al presidente para que haga un mejor trabajo en esa materia. Pero desde luego los resultados que espera la población: salud, educación, seguridad y trabajo. Si tuviéramos que evaluar carteras, ¿cómo ven a los ministros? Si nos vamos por la ejecución, creo que quienes han tenido una baja ejecución han sido ministerios como el de Agricultura, el de Comunicaciones, el de Desarrollo, Cultura y Deporte, el de Desarrollo. Los cuatro no llegaron a 60%, estuvieron entre 50 y 60%, una ejecución baja. Otros ministerios tuvieron una mejor ejecución, especialmente aquellos como Educación, que por ejemplo tienen que ejecutar su presupuesto gastándolo en salarios para todo ese conjunto de maestros en todo el país, pero tuvo una mejor ejecución arriba del 90%, o sea, también eso hay que ver. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a resultados, ahí vemos que algunos ministerios tuvieron muy malos resultados. El hecho de que más de 80,000 niños y niñas estén sufriendo de nutrición en el país, que más que 83 niños y niñas hayan muerto también. Aumentó la desnutrición y aumentó la muerte de madres. También. Hubo menos vacunación durante este periodo. O sea, ahí, en ese nivel de efectividad, puede ser que hay algunos ministerios como el de Salud, por ejemplo, y el mismo de Desarrollo, que están fallando en ese aspecto. Creo que ya en este programa se ha analizado muchísimo la efectividad o no del Ministerio de Gobernación, pero vale la pena también volver a señalar, no ha habido políticas nuevas en materia de seguridad, se han mantenido las mismas ya durante más de una década, década y media más o menos, simplemente se está sosteniendo, no ha habido un descenso significativo en el número de homicidios y más bien ha habido incremento en el número de crímenes contra el patrimonio. No sé si la curva del GAM es parecida a la que presentó el CIN. Es parecida. Pero vemos una curva así y en los últimos 4 años vemos ya algo que está plano. O sea, se había venido bajando punto y pico hasta 2 puntos en el tema de las muertes violentas, pero ya en los últimos años estamos hablando de décimos de punto, hasta el nivel de 16.6 me parece el año antepasado, hacia el pasado de 16.1. O sea, pareciera haberse agotado lo que se puede hacer con la misma medicina. Y aquí, con el perdón de Julio, quiero adelantar algo. Nos miden como región, como Triángulo Norte, ya que somos parte de este norte centroamericano. De los 3 países del norte, los otros 2, Honduras y El Salvador, han logrado descensos. Nosotros como país no hemos logrado. O sea, en ese sentido también hay que evaluar al Ministerio de Gobernación que no han logrado ese resultado. Y nuevamente aquí yo voy a lo que Julio decía. A la población lo que le preocupa es el bolsillo. Y si los están extorsionando, si están siendo víctimas de asaltos o de delitos contra el patrimonio diariamente en la calle, en las casas, en cualquier otro lugar, eso sí está generando mucho malestar en la población, porque ahí hemos sufrido un incremento en esos delitos contra el patrimonio. ¿Cómo analiza usted el desempeño de los ministerios? Yo creo que hay que dividirlo en 2 partes. Una, la parte puramente de ejecución presupuestaria, que es importante, pero la parte más importante, según yo, es la parte operativa administrativa. Es decir, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo y en el caso del Ministerio de Agricultura, los programas y los que se han
los nuevos programas que se han implementado y los que se vienen arrastrando no han dado los resultados que se esperaban. Y creo que eso es muy importante. La bolsa solidaria, las transferencias condicionadas, todo este tipo de programas no ha solucionado el problema. Los comedores sociales no han mejorado en su dinámica de ejecución. Y por el otro lado, en el Ministerio de Agricultura, el problema es que efectivamente no se llega a solucionar la problemática del campesinado. Se tienen programas, pero que al final no repercuten en el mejoramiento de la producción o de la cosecha del campesino familiar, del micro y del pequeño campesino. Creo que esto es bien importante para el futuro. Y en el tema del Ministerio de Gobernación, comparto el criterio de Mario, pero yo le agregaría un elemento, y que es, ¿por qué es que viene en descenso en Honduras y El Salvador? Con el caso de El Salvador, pues creo que la comparación es muy obvia. Muy clara y obvia. Muy obvia, sumamente obvia. Pero creo que un elemento que juega un papel determinante hoy en la criminalidad y la violencia en Guatemala es la migración. Tenemos un problema serio de migrantes que efectivamente se quedan en el país y que delinquen. Y en muchos de los casos estos pertenecen a pandillas. Y estos nosotros los hemos absorbido y no hemos tenido la capacidad para solucionar un problema de infraestructura carcelaria que es fundamental para bajar los niveles de violencia y de criminalidad. Porque lo que venimos haciendo es repetitivamente lo mismo durante ya casi 2 décadas. Y esto es lo que no permite que efectivamente se mejore el tema de la criminalidad y de la seguridad en el país. Yo les voy a poner, por ejemplo, carteras específicas. La más obvia es comunicaciones. Lo que se ha hecho es pagar deuda de arrastre. Lo que se ha hecho es pagar deudas atrasadas. Pero reactivación, nuevos proyectos, nuevas carreteras, estamos a cero. El puente Belice 2, pero ni sombras. Obviamente hay obras que se están pagando, pero que ni siquiera se ven que estén comenzando nuevamente, como los 2 pasos a desnivel de este lado. ¿Qué pasa en comunicaciones, por ejemplo, que es una cartera muy delicada y que simplemente ha sido pagar deuda de arrastre y no se activa nada de él? Primero le voy a hacer un comentario que puede abarcar distintos ministerios, y es que nunca había habido tanto cambio de personal como durante la administración gubernamental actual. Despidieron a prácticamente la totalidad de la burocracia que tenía experiencia, que había estado durante 2, 3, 4 gobiernos y que sabían cómo manejar ese ministerio. Les cuestionaron la forma de hacerlo, pero los destituyeron y nombraron a otros que no tenían mucha experiencia o no tenían ninguna experiencia. Y yo creo que el Ministerio de Comunicaciones no es la excepción. Para empezar, no nombraron a la cabeza del ministerio a personas que tuvieran algún tipo de conocimiento sobre cómo manejar el Ministerio de Comunicaciones. Más bien, uno de los ministros incluso dirigía el ministerio casi que por redes sociales, hablando de que ya se había logrado tal cosa, y uno iba a ver y no había nada. Entonces, manejar un ministerio de ese nivel, de ese calibre, como es el de comunicaciones, a través de redes sociales y sin experiencia, creo que es lo que provocó este grave daño que estamos sufriendo, porque yo le diría que no solo no ha habido avances, sino que incluso ha habido retrocesos. Las carreteras están en un estado totalmente deplorable, y ya la velocidad media en las distintas carreteras del país está entre 40 y 45 kilómetros por hora. Significa que para llegar a Quetzaltenango ya se requieren 6, 7 horas, un día completo. Ya no es posible, como hace unas décadas, de poder ir a Quetzaltenango a cumplir alguna actividad, ir en el día y regresar. Eso ya no es viable, hay que quedarse allá, se está perdiendo tiempo, y el hecho de que estén tan deterioradas esta infraestructura vial hace también que cada producto, cada tomate, cada producto del consumo que estamos nosotros adquiriendo en distintos lugares haya subido de precio. O sea, es un factor también que incrementa el precio y que afecta a la economía. Entonces, si no se trabaja arduamente eso,
Y ahorita tienen el gran reto que el Ministerio de Comunicaciones tiene, yo creo que más del doble del presupuesto que tenía durante 2024. Así que vamos a ver si hay capacidad, ya no solo de pagar deudas de arrastre, sino de verdad de impulsar. Tal es el problema en el ministerio, que fue la única cartera que fue renovada, nombraron un nuevo ministro, pero con el asunto de que ese nuevo ministro tenía un reparo de la Contraloría General de Cuentas. Así es. Y que se soluciona prácticamente el mismo día en que fue nombrado y que se soluciona rebajándole una multa en el 90%. A mí me han mandado gente de la Contraloría, me han mandado incluso partes de la ley de la Contraloría donde dice que no se podía rebajar hasta el 50% de la multa y que eso fue hecho de esa manera. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que esos son los casos en que efectivamente hacen dudar a la población cuando se enteran de que efectivamente algunos funcionarios permiten que se den este tipo de hechos, rebajando multas hasta un 90% cuando efectivamente la ley lo prohíbe. Y creo que en ese sentido es muy importante que la Contraloría de Cuentas de la Nación y que el propio Ministerio Público revisen esas actuaciones, porque hay que buscarle una solución. Desde luego, yo creo que una multa puede ser pagada de acuerdo con lo que establece la ley y en el tiempo que establece la ley, y el señor ministro pues seguir haciendo su trabajo. Lo que no se vale es que efectivamente se rebaje en un 90% y que se haga todo ese trámite en un solo día. Creo que eso es lo que no permite que en Guatemala los guatemaltecos creamos en términos generales en la ley y que creamos en los funcionarios de gobierno y en las instituciones contraloras, que son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público en algunos otros casos. A ver, entró el gobierno de Bernardo Arévalo con muchas expectativas, muchísimas. Parte de esas expectativas las levantaron ellos, diciendo que iban a hacer, pero digamos también hubo situaciones políticas que parecían, yo me recuerdo desde el problema con el Ministerio Público cuando se retratan en las gradas de la Corte Suprema de Justicia y lucen a la par de ciertos personajes a los cuales ellos habían estado señalando. En el Congreso de la República, pactos con los mismos a los que ellos señalaban de pacto de corruptos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, una fotografía donde hay un abrazo de una de las diputadas con uno de los que más señalaban y decían, y si bien es cierto, el Congreso está para parlamentar, pero ese reparto que ahora está dando problemas, porque ahora dicen, ¿dónde están los 5,000 que nos dijeron para los CODEDES? Entonces, ¿qué va a traer eso para el gobierno de Bernardo Arévalo en este justo año? Sí, hay que reconocer que se están cometiendo algunos errores, se está incurriendo en prácticas que fueron duramente cuestionadas. Creo que muchos de los que llegaron a diputados con el partido que está gobernando o con lo que fue este partido en algún momento, no sabían cómo era estar dentro de un Congreso de la República y cuestionaban el accionar y la actuación de prácticamente todos, sin darse cuenta que a la larga los 160 están ahí muchas horas cada día y que terminan sonriéndose entre ellos, dándose la mano o dándose ese famoso abrazo, ¿verdad? Y eso incurren en prácticas que ellos estaban cuestionando. Y estoy refiriéndome solamente al Congreso de la República, pero también ha habido medidas como, por ejemplo, el reformar alguna norma jurídica para buscar beneficiarse ellos, cuando eso fue durísimamente cuestionado, o algunos de los funcionarios de Semilla también el haber aceptado algunos cargos cuando también cuestionaban. ¿Cuánto de lo que pasa en el Congreso no le afecta en la imagen al mismo Bernardo Arévalo? ¿La gente sabe separar una cosa de otra? Creo que no, y creo que especialmente aquellos que entienden cómo funciona el Estado, no necesariamente todos, puede ser que hay algunos que no vinculan
a algún diputado o diputada de esos que no se conocen y que son unos anodinos, por ejemplo, con el gobernante, o que no saben que son de semilla, por decirle así, aunque no exista el partido, pero por decirle de esa manera, y entonces no hay ninguna relación. Pero otros diputados que sí son conocidos porque ya estuvieron desde el periodo anterior y que han incurrido en algunas de esas prácticas, obviamente que sí afectan al presidente, como por ejemplo el hecho que anden gestionando incrementos salariales mucho antes de que fuera aprobado el incremento. Así es. Pero lo estaban promoviendo, al menos los diputados del partido que está gobernando en este momento, o del grupo que está gobernando. Entonces, eso sí le termina afectando. Yo no sé cómo estará el nivel de simpatía y de aprobación por parte de la población sobre el actual gobierno, pero pienso que ya no es el mismo que en enero del año pasado. En otros países hay gobernantes que se mantienen o hasta suben. Yo pienso que aquí ya disminuyó. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes con nuestros invitados. Sueños, camiones de volteo, modificaciones, historias y un carro proyecto llamado White Diamond. Eso tendremos este domingo a las 5 de la tarde en Kilómetro Cero. Así que lo espero porque usted y yo tenemos una cita. Soy Roberto Carpio, dueño de una empresa que no para de crecer en distintas líneas de negocio, Mayan Funk. Montar el negocio no fue tarea fácil, pero Banco Industrial creyó en nosotros, apoyándonos financieramente para mantenernos con un éxito pronunciado desde hace 12 años. Hoy, nuestra fuerza está en nuestra gente y seguiremos retándonos para perseguir nuestras metas de negocio. Junto a Banco Industrial, somos aliados del éxito de mi empresa. Descanso de fin de año, regresamos recargados de fútbol. El Hoffenheim y su delantero letal Kramaric, quienes estarán necesitados de puntos, reciben la difícil visita de Tottenham, que vienen recargados y con ganas de victoria de la mano de su delantero Son Heung-min. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Hoffenheim contra Tottenham. A partir de las 11:45 AM por la pantalla de TV Azteca Guate. El mejor canal. Bueno, continuamos entonces platicando acá con nuestros analistas acerca de este primer año de gobierno. Bueno, hoy en el Congreso hubo sus cosas también y que también tienen repercusiones en la entrega de, por ejemplo, uno de los diputados se acerca a entregar una carta y resulta que quien funge como líder del grupo, digamos, oficialista en el Congreso, la rompe ahí y fue, digamos que, la nota de color, si le podemos decir, de toda la entrega de ayer del informe de gobierno. ¿Cómo ve eso y cuánto afecta eso la misma imagen? ¿Cuál es la base de la democracia en cualquier lugar más o menos desarrollado? La tolerancia. Eso es fundamental. Un hombre que está formado políticamente, que entiende la democracia como sistema político, como forma de vida, sabe que efectivamente este tipo de actos no solo son sinónimos de arrogancia y prepotencia por el poder que se tiene de manera momentánea, sino que efectivamente también afectan no solo su
su organización, porque no es un partido político, y afectan la figura del presidente, desde luego, porque el presidente es cofundador de esta organización. Por lo tanto, yo creo que este tipo de hechos no se pueden ni permitir, ni se deben, y deben de ser rechazados por la propia comunidad. Y creo que el propio Congreso de la República debe de tomar cartas en el asunto, porque el derecho de petición es un derecho constitucional. Yo le puedo pedir al presidente de la República lo que a mí me parezca correcto o no, y él sabrá si me lo resuelve o no me lo resuelve. Por lo tanto, yo sí creo que este tipo de actuaciones demeritan la función política, demeritan una organización política y demeritan de verdad el quehacer político en el Congreso de la República. En general, ¿cómo vio ese acto de entrega del informe? Empezó con las críticas porque se habló siempre de no poner barreras y no poner bloqueos al Palacio Legislativo, y sin embargo, pues pasó nuevamente. Fuera de eso, ¿qué se puede decir de lo que sucedió ahí? También aquí vemos un cambio, porque el año pasado todavía, cuando el presidente iba de una dependencia a otra en el centro, buscaba la manera de ir acompañado de grupos de la sociedad. Aunque fueran funcionarios que sacaban de los ministerios para que fueran acompañando, debió haber hecho lo mismo en esta ocasión para ir a presentar el informe. Sin embargo, eso no ocurrió. Lo que vimos es lo mismo que habíamos visto en los 4 o 5 gobiernos anteriores, porque no todos tuvieron esa práctica. Fueron, yo creo que desde hace unos 15, 20 años que empezó esta práctica de cerrar prácticamente todo, ¿verdad? Para entregar el informe. Por otro lado, también hay que reconocer al nuevo presidente el hecho de que fue a entregar el informe. Jurídicamente, cosa que no está obligado. Que otros no lo han hecho. No lo han hecho, por eso también hay que reconocerlo. Él llegó ahí a enfrentarse. Yo creo que lo había hecho Álvaro Colón al inicio, después lo hizo Otto Pérez 1 o 2 veces, pero no todos lo han hecho. O sea, es un derecho que tiene el presidente y lo hizo. También eso hay que reconocer. Sí. Pero creo que la forma en que se hizo, creo que ahí pudieron haber habido algunos errores. Tal vez estaba un poco apurado o estaba más temeroso de que pudiera haber algún tipo de protesta, y por eso fue que no hizo este movimiento desde la Casa Presidencial o desde el Palacio hacia el Congreso, como lo había hecho durante varias ocasiones el año pasado. Bien, los retos. ¿Qué retos hay para 2025? Con los problemas a enfrentar, porque ahora se le dice muchos retos, ¿verdad? Hay problemas y hay que enfrentarlos. Sí. ¿Cuáles son esos problemas? Yo creo que el primero es esta crisis político-legal que se mantiene y que deberían de buscarle una solución. Porque a la fiscal le queda año y medio, así de sencillo. Por lo tanto, este año fue problemático para él con esta crisis política-legal. Segundo, va a enfrentar retos con organizaciones indígenas y organizaciones populares a los cuales se les prometió y no se les ha cumplido. Tercer lugar, la crisis que se puede producir en el propio Congreso de la República de no cumplirse con algunos de los compromisos que ya se adquirieron para la aprobación del presupuesto general de la Nación y algunas leyes, que va directamente relacionado con recursos para los COCODES y que faltan los 5.000 que se prometieron y que no se han trasladado. De ahí creo también que efectivamente no había visto yo durante mucho tiempo una oposición bien estructurada, estratégicamente bien planteada y con un norte claro de hacia dónde van. Y creo que deben de buscar algún tipo de acuerdos para que efectivamente pueda darle viabilidad no solo al Congreso de la República, sino al Ejecutivo especialmente. ¿Cómo ve los retos, los problemas a enfrentar? Claro, yo creo que ahora
ya transcurrió suficiente tiempo como para que se responsabilice de cualquier hecho que ocurra en el país al gobierno anterior. Creo que ahora ya es el gobierno que tendrá que asumir cualquier responsabilidad de daños que puedan ocurrir por mala atención, por mal mantenimiento o por lo que sea. Ahora tampoco se puede señalar que se cuenta con un presupuesto bajo. Ahora es un presupuesto que nunca habíamos visto en el pasado. Cada ministerio tiene suficientes recursos. Así que creo que el gran reto que tienen es primero ejecutar, y ejecutar de manera apropiada y ejecutar de manera transparente. Si ejecutan bien y lo hacen de manera rápida, vamos a ver un cambio significativo, porque hay suficiente dinero como para que las carreteras vuelvan a ser, tengan vialidad adecuada, ¿verdad?, para poder ir de un lugar a otro, para que el Ministerio de Salud cuente con abastecimiento médico y en medicinas para cada uno de los hospitales, para que haya vacunas, para que se reduzca la desnutrición, etcétera, todo lo que estábamos viendo, incluso para que se atienda a centros como Cancún, que están abandonados por parte del Ministerio de Cultura. Si hay recursos, vamos a ver si lo logran. Ahora, si no tienen experiencia, puede ser que pase el tiempo y que terminen ejecutando casi todo su presupuesto en los últimos 15 días del año. Si eso ocurre y no se logran tender puentes también con la oposición, podrían correr el riesgo de que en el mismo Congreso no les permitan que avance de manera adecuada toda la agenda legislativa que puedan tener y que incluso no les aprueben el presupuesto para 2026, que en todo caso contarán con suficiente dinero porque el presupuesto no lo pueden reducir, tendrá que ir en aumento. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se ve el tema del Congreso de la República para este nuevo año? Se rompió no sé si decirle luna de miel, pero ese trato inicial que había de me das para los cocodes y entonces te apruebo lo que querías. Creo que ahorita se van a dar cuenta de lo que es una oposición estructurada y fuerte. Y lo digo sin ningún sesgo político partidista, sino la realidad de lo que se ve. Es decir, es gente experimentada, gente organizada, gente estructurada, gente con una estrategia muy clara de hacia dónde van. Y creo que la Junta Directiva del Congreso de la República y lo que ellos representan no es lo suficientemente fuerte ni sólida como para tener una oposición tan fuerte. Yo lo veo complicado. Espero que efectivamente logren los acuerdos básicos mínimos necesarios para poder hacer un buen trabajo. Y lo que decía Mario, sobre todo, tratar de buscar los acuerdos para darle viabilidad al Ejecutivo y al propio Congreso. Es que al final, aquí, cuando hay este tipo de oposición tan estructurada, no hay ganadores. Aquí lo que hay, todos nos convertimos en perdedores. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero volvemos en este análisis. El Coliseo Romano en esta séptima jornada de la Europa League se prepara para una batalla épica. Los dirigidos por Ranieri vienen fuertes y con ganas de victoria de la mano de Dybala, quien recibe la visita del AS Alkmaar de Países Bajos, junto a su delantero Van Bommel, quien buscará un resultado importante en Italia. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Roma contra AS Alkmaar. A partir de las 11:45 AM por la pantalla de A+ Guate. Más para ti. Los casos e historias más impactantes de la televisión. Te voy a apoyar porque eres la mamá de mi hija, pero no voy a regresar contigo. Situaciones que suceden diariamente en nuestras vidas y hogares. No seas cínica. Mejor arrepiéntete. ¿Cómo que la vas a querer vender a la niña? No me voy a arrepentir porque es lo que quiero. Todo el drama. Robándome mi dinero que me dan mi apoyo y de que saco a trabajar. Las reacciones. Sí. O sea, ¿me vienes a decir eso ahorita? Aquí, después de que...
Después de La solución de conflictos. De mi cuenta corre que vas a dormir bajo la sombra. En compañía de la comunicadora más popular de Latinoamérica, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Acompáñala de lunes a viernes en sus dos horarios, 2 de la tarde y 7 de la noche, con capítulos de estreno. Vívelo solo aquí, por TV Azteca Guate, el mejor canal. Sueños, camiones de volteo, modificaciones, historias y un carro proyecto llamado White Diamond. Eso tendremos este domingo a las 5 de la tarde en Kilómetro Cero. Así que lo espero porque usted y yo tenemos una cita. Continuamos entonces en el análisis del primer año de gobierno tras la entrega del informe presidencial. ¿Se rompieron las cosas en el Congreso? ¿Estos 5,000 millones van a ser un detonante fuerte? Yo también quiero dar un poco de antecedentes sobre eso. Creo que el hecho de que se haya negociado una cantidad tan alta para los CODES y los CODEDES también fue haber cedido mucho y haber cedido en un aspecto en el que quienes están gobernando ahora hicieron muchas críticas, porque ahí es donde el dinero también termina perdiéndose muchas veces en el manejo dentro de estos consejos. Ahora que ya autorizaron ese manejo, pero que entraron en este entuerto en que no logran saber cómo es que lo van a distribuir, yo creo que esto sí va a generar mucho malestar, porque muchos de los diputados distritales yo creo que confían en que este dinero pueda llegar, porque en la ejecución de obras con este dinero es donde pueden encontrar su reelección. Correcto. Pero si no cuentan con ese recurso, van a tener todo un año, todo un 2025, sin poder ganar esas simpatías frente a la población de sus distritos respectivos. Y eso sí lo ven con mucho malestar muchos de los diputados. Y eso yo creo que sí le va a terminar afectando a este grupo que es el que está con el gobierno. Sobre el presupuesto penden recursos también. Sí. Y muchos de esos recursos podrían tener un efecto que lo podrían retrotraer incluso hasta el presupuesto pasado. Y les voy a mencionar ejemplos. El de los situados constitucionales. Ajá. Esa es una discusión que ya se había librado en la Corte de Constitucionalidad. Y la San Carlos está pidiendo su parte, pero también los alcaldes. También los alcaldes están pidiendo su parte en ese sentido. Y pues algunos otros artículos que ya fueron objetados en el sentido de partidas sin un claro financiamiento de dónde va a salir el dinero, partidas en donde no tienen un destino muy claro al respecto. Se recordarán ustedes de los últimos 3,000 millones de quetzales que le dieron así al Ministerio de Comunicaciones, que ni siquiera se pone, pero es que estas son reglas básicas del presupuesto. Fíjese que yo, por ejemplo, estaba revisando el amparo que plantea CACIF, que es un amparo parcial para algunos artículos. Y creo que efectivamente tienen razón, es decir, lo que yo creo, que el planteamiento es correcto. Al final, la decisión va a depender de la Corte de Constitucionalidad, porque hay otros amparos que están planteando también algunos otros artículos, porque efectivamente no están determinadas las fuentes de financiamiento. Y creo que es importante una revisión, porque de no ser así, y que efectivamente se afecte nuevamente el presupuesto, aunque no se vaya a retrotraer al presupuesto anterior, sí va a mermarle algunos recursos que no le van a permitir posiblemente seguir con el tipo de acuerdos que lograron en el Congreso de la República,
porque simple y sencillamente esos 12.000 millones de quetzales que fueron adjudicados a los COCODES son sumamente complicados de fiscalizar. Y creo que esos son los temas en los que la Corte de Constitucionalidad va a hacer un análisis profundo, porque al final es una ley constitucional y no se puede afectar el presupuesto general de la nación si no se sabe de dónde están saliendo la fuente de financiamiento de estos recursos. ¿Cómo se ven esos reparos desde su punto de vista? Yo creo que aquí también hay que pensar cómo la Corte de Constitucionalidad va a resolver. Creo que ellos también estarán evaluando, los mismos magistrados, cómo va a ser la siguiente elección de Corte de Constitucionalidad y que van a necesitar también de algún respaldo. Y ese respaldo no solo es de quienes están en el Congreso, del organismo judicial, de la USAC, etcétera, sino la misma población que podría cuestionar a algunos de los que ahí están. Así que creo yo que no necesariamente van a resolver afectando el presupuesto. Puede ser que resuelvan que se mantenga tal y como está, pero siempre tenemos que ver dónde va a estar la capacidad de cada uno de los funcionarios de ejecutar lo que les han asignado a cada cartera. Ahora, las ejecuciones más grandes que han habido, seamos sinceros, ha sido ejecuciones en sueldos y salarios. Que es Tal vez exceptuando el caso del Ministerio de Educación, que ha tenido algunos puntos en el remozamiento, digamos, de infraestructura, todo lo demás es sueldos y salarios. Así es. Hay cero inversión, hay cero proyectos. ¿Cómo se ve eso? Mire, el problema es cuando no hay una planificación. ¿Qué es lo que yo veo? Segeplan plantea un presupuesto general de la nación sobre una base técnica, eminentemente técnica. Pero llega el Congreso de la República y el Congreso le mete mano a ese presupuesto general y replantea las partidas. Ese es uno de los objetos de los amparos. Es correcto, porque entonces el grave problema es que efectivamente todo lo que Segeplan planteó y que efectivamente puede ayudar a solucionar esa problemática de falta de inversión o una inversión específica para lugares específicos no se logra, porque estos señores en el Congreso de la República al final van cambiando la dinámica de ese presupuesto. Y creo que ese es el grave y grande error que se ha cometido. Y ahí es parte de lo que hay que replantear y revisar para ver qué hacemos en el futuro cercano para que esto no suceda, porque son ellos los responsables directos de esta debacle en este momento. Para este informe de gobierno fue planteado ya con un anuncio de la cosecha. Así le llamaron. De hecho, todos los elementos de comunicación que distribuyeron estaban con una serie de elementos de una cosecha. ¿Hay cosecha o no hay cosecha en este momento, para ser muy claros? Lo que pasa es que quienes están gobernando siempre, no solo el actual gobernante, cuando presentan su informe... de que se echan flores, ellos se echan flores. Eso, todos los gobiernos se echan flores, aunque no hayan hecho nada. Pero ¿hay cosecha objetivamente o no? Creo que hubo, como bien Julio decía, puro gasto. Cero inversión. No logramos ver ninguna inversión. Creo que lo que están haciendo con el término cosecha es hacer uso de los recursos de publicidad a los que están acostumbrados, uso de redes sociales, etcétera, pero que haya habido cosecha, que haya habido algo, un cambio significativo, realmente no se puede evaluar en general como algo que sea tan palpable, ¿verdad? Yo creo que el ciudadano de a pie, el guatemalteco en general, no ha sentido ese cambio con la expectativa que se generó en su momento. ¿Hay cosecha o no hay cosecha desde su punto de vista? Como cualquier gobierno, ha de tener algunas luces y muchas sombras. Y creo que efectivamente, por ejemplo, la remoción de esas 11.000 escuelas que plantean ellas en infraestructura en el Ministerio de Educación, lo ven ellos como algo muy importante, y además sí lo es. Pero creo que
los temas específicos no lo demuestran. Y le pongo el ejemplo, el MISIBI. El Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas durante un año no recibió mantenimiento ni construcción. ¿Y cuál es la percepción del guatemalteco? Que efectivamente no puede movilizarse porque las carreteras les falta mantenimiento y no hay carreteras en construcción. Y no hablemos de puertos y no hablemos de aeropuertos, porque todavía en el aeropuerto no se han recibido las gradas y las escaleras eléctricas porque no está integrada la junta calificadora. Por lo tanto, yo creo que esos son los temas que efectivamente la población ve, y lo poco que han podido haber hecho no lo pueden visualizar. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradecemos mucho por haber aceptado la invitación para este análisis del primer año de gobierno tras la entrega del informe presidencial. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en otro programa más de Azteca Opinión.